En primer lugar, quería agradecer al comité organizador la amable invitación para participar en esta reunión, especialmente al doctor Enrique Ruiz. Y para mí realmente es un honor, en representación de la Sociedad Española de Cardiología, el participar en esta sesión. En los países occidentales, las principales causas de mortalidad son la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Ambas entidades tienen una serie de aspectos comunes. En primer lugar, su elevada incidencia y, en segundo lugar, porque el cáncer no infrecuentemente se presenta en pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares o una enfermedad cardiovascular subyacente y, adicionalmente, algunos de los tratamientos que reciben los pacientes por su cáncer condicionan o producen complicaciones cardiovasculares. Estos son los puntos que intentaremos comentar en los próximos 18-19 minutos en relación al intervencionismo percutáneo en los pacientes oncológicos. En primer lugar, comentaremos, y de forma muy breve, la relación entre cáncer y enfermedad cardiovascular. Posteriormente, analizaremos el efecto que determinados fármacos tienen sobre el sistema cardiovascular, fármacos utilizados en cáncer. En tercer lugar, comentaremos el impacto y las complicaciones que la radioterapia puede tener desde el punto de vista del escenario cardiovascular. Y finalmente comentaremos el escenario del intervencionismo percutáneo en los pacientes con cáncer para finalizar con una diapositiva de conclusiones. En relación al primer punto, cáncer y enfermedad cardiovascular, recientemente se ha objetivado una serie de aspectos comunes desde el punto de vista de mecanismos fisiopatológicos entre las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Algunos de estos procesos son comunes, como la inflamación, la proliferación celular, el estrés neurohormonal o la angiogénesis, y también tienen una serie de marcadores circulantes comunes que pueden servir para intentar entender la posible interrelación que existe entre cáncer y enfermedad cardiovascular, y también pueden suponer una información muy importante desde el punto de vista pronóstico. En la población oncológica se pueden producir una serie de complicaciones cardiovasculares, algunas intrínsecamente asociadas al cáncer, como puede ser la presencia de trombosis o como puede ser la presencia de amiloidosis cardíaca en pacientes con mieloma múltiple. En otros casos es porque determinadas terapéuticas que se dan a los pacientes con cáncer producen determinados grados de cardiotoxicidad, fibrilación auricular, también trombosis, insuficiencia cardíaca, hipertensión, eventos arteriales periféricos, enfermedad valvular y también enfermedad coronaria. Y en otros casos es porque intrínsecamente los pacientes tienen una enfermedad cardiovascular o factores de riesgo y claramente la acción del cáncer, como veremos posteriormente, o por el efecto de determinados tratamientos se incrementa el grado de progresión o el grado de complicación de la enfermedad coronaria. Y la enfermedad coronaria posiblemente traduce de forma quizás mucho más amplia toda esta relación entre las posibles complicaciones que se observan en la población oncológica. Esta diapositiva muestra la prevalencia de enfermedad cardiovascular preexistente en pacientes con diferentes tipos de cáncer. Cuando analizamos enfermedad cardiovascular total, en estas columnas de color un poco violeta, pueden ver cómo la enfermedad cardiovascular está presente entre el 43% y el 17% de pacientes con diferentes tipos de cáncer, hematológicos, de pulmón, cáncer de mama, colon, renal o de cuello y cabeza, pero si nos definimos específicamente en los pacientes con enfermedad coronaria, la enfermedad coronaria o su prevalencia en enfermedades con cáncer está marcadamente aumentada en los pacientes con cáncer de pulmón, en los pacientes con cáncer hematológico y también en los pacientes con cáncer renal. Hay una serie de factores que contribuyen al incremento del riesgo trombótico en los pacientes con cáncer. La inmovilidad, la hospitalización frecuente, el propio efecto de masa del tumor, la invasión vascular, la hiperviscosidad puede condicionar esta éstasis, que sabemos que es uno de los mecanismos asociados al riesgo trombótico.
Por otra parte, determinados tipos de tratamiento, así como el dejar durante periodos prolongados de tiempo, catéteres venosos, puede provocar alteración endotelial, que es otro de los mecanismos que incrementa el riesgo trombótico. Finalmente, factores locales circulantes o factores procoagulantes, perdón, locales circulantes, algunos tipos de terapias, como hemos comentado, así como determinados factores o comorbilidades que se asocian al paciente pueden incrementar su hipercoagulabilidad. ¿Cuál es la relación que existe entre las potenciales complicaciones de determinados tratamientos y el sistema cardiovascular? En el momento actual sabemos que determinados fármacos se asocian a un riesgo más elevado de provocar complicaciones desde el punto de vista isquémico, coronario o incluso cerebrovascular. En otros casos, lo que provocan es un incremento en la progresión de aparición de aterosclerosis en determinados territorios. Ya hemos comentado que la trombosis y algunos fármacos están claramente asociados a un elevado riesgo de trombosis. Se puede observar secundario a agentes quimioterápicos. Otros fármacos se asocian más a una mayor incidencia de vasoespasmo o a hipertensión pulmonar. Como pueden observar, los fármacos utilizados o los quimioterápicos utilizados en diferentes tipos de cáncer ofrecen una gama de posibles complicaciones cardiovasculares muy extensa. Vamos a fijarnos un poco más en la enfermedad coronaria, en que los mecanismos fisiopatológicos en pacientes que están bajo tratamiento con cáncer y pueden incrementar su aparición o su complejidad, merecen posiblemente un comentario individual. Hay determinados agentes o la radioterapia que pueden incidir por mecanismos posiblemente diferentes, bien porque algunos provoquen lesión endotelial o vasoespasmo, pueden crear también un estatus procoagulante o trombosis arterial, así como también ruptura de placa. La presentación sintomática es muy variable, desde pacientes que manifiestan claramente signos de isquemia miocárdica, en otros la isquemia miocárdica es silente. Algunos fármacos el riesgo de trombosis arterial está marcadamente elevado y en otros escenarios, como es la radioterapia, el riesgo de infarto agudo de miocardio está marcadamente aumentado. ¿Cuáles son las complicaciones que la radioterapia puede provocar en el sistema cardiovascular? La radioterapia, y vamos a hablar concretamente de la radioterapia en tórax, puede provocar lesiones macro y microvasculares. La provocación de lesión macrovascular acelera posiblemente una aterosclerosis subyacente, principalmente en relación con la edad. Ello puede condicionar la aparición de aterosclerosis, por una parte, en arterias o en vasos grandes, en la aorta, puede provocar aorta en porcelana, puede provocar estenosis carotidia o afectación de la arteria mamaria, y ello puede conducir a la aparición de accidente cerebrovascular o otro tipo de complicaciones cuando actuamos sobre estas estructuras. Por otra parte, esta lesión macrovascular lo que puede producir es una reducción en el flujo al territorio miocárdico y provocar sintomáticamente isquemia miocárdica o infarto agudo de miocardio. Por otra parte, la lesión microvascular lo que puede producir es una fibrosis miocárdica progresiva, puede provocar también afectación del pericardio con constricción, con derrame o con constricción secundaria, y también puede provocar una alteración progresiva pulmonar. Finalmente, la acción de la radiación o de la radioterapia sobre las válvulas puede provocar una afectación endotelial, y esto se puede traducir con afectación de las válvulas en grado de estenosis o en grado de insuficiencia. Pueden observar que independientemente de los diferentes mecanismos, la gama de potencial complicación se extiende de una forma muy general con síntomas que pueden afectar o pueden condicionar un compromiso cardiovascular importante. De una forma gráfica, las manifestaciones de radiación y que producen afectación cardíaca son enfermedad valvular, que puede provocar engrosamiento valvular, calcificación y restricción, y también, como hemos comentado, funcionalmente estenosis o insuficiencia. Por otra parte, la afectación miocárdica puede provocar isquemia, en otros casos puede aparecer incluso fibrosis no isquémica o miocardiopatía restrictiva. Puede provocar también la radiación o la radioterapia una alteración del sistema de conducción o, como hemos comentado, afectación pericárdica.
También hemos comentado que la vasculopatía se puede traducir con afectación de la microcirculación, de las arterias coronarias o de los vasos grandes. ¿Cuál es el espectro específico que la radiación provoca sobre el árbol coronario? La radiación sobre las arterias coronarias, el mecanismo fisiopatológico es un recambio de los miofibrillastos con un incremento en los depósitos plaquetarios y ruptura de placa. Ello se puede traducir con una amplia gama de manifestaciones, desde una enfermedad coronaria sintomática, acelerar la aterosclerosis, provocar estenosis coronarias, provocar también infarto agudo de miocardio o incluso alteraciones de la contractilidad regional. Un aspecto muy relevante es que en algunos casos la afectación de las arterias coronarias, los síntomas o el manifiesto de la enfermedad se detecta años después de haber recibido la radiación. Cuando afecta de esta forma, lo más frecuente o con mayor frecuencia está afectado el tronco común, los segmentos ostiales de la descendente anterior y de la arteria coronaria derecha, con lesiones que son largas, concéntricas y tubulares. Un aspecto importante a remarcar es el riesgo que existe con respecto a la enfermedad coronaria, la aparición o la complicación de enfermedad coronaria en mujeres con cáncer de mama después de la radiación. Como pueden ver, existen una serie de factores que tienen un papel determinante en el hecho de que se presente la enfermedad coronaria o aparezcan complicaciones a la misma. Una de ellas es la edad, otro es la existencia de factores de riesgo y también el tercer factor que puede influir es la dosis de radiación recibida. De manera que tanto con respecto a la mortalidad como con respecto a la presentación de síndromes coronarios agudos, a mayor edad, con mayor número de factores de riesgo y con una mayor dosis de radiación, el incremento del riesgo o las tasas potenciales de mortalidad o de síndromes coronarios agudos aumentan prácticamente de manera exponencial cuando confluyen estos tres factores, vuelvo a repetir, en mujeres que han recibido radioterapia por cáncer de mama. ¿Cuál es el escenario del intervencionismo percutáneo en los pacientes con cáncer? Específicamente, porque probablemente es el tipo de intervencionismo más frecuente, la situación del intervencionismo coronario percutáneo en los pacientes con cáncer es realmente compleja por la confluencia de una serie de factores. Por una parte, y saben perfectamente, los pacientes con cáncer tienen alteraciones hematológicas, anemia, trombocitopenia o coagulopatía que pueden incidir desfavorablemente en los resultados del intervencionismo. Adicionalmente, hay una serie de factores intrínsecamente relacionados con el paciente, factores de riesgo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, que también son factores predictivos de malos resultados. Adicionalmente, hay unos factores claramente en relación con las características de la lesión, la afectación multivaso, ya como hemos comentado, la afectación ostial, que es más frecuente en la radiación, o el tipo de lesión, ya que son lesiones fibrocalcificadas, en algunos casos secundarios a las terapéuticas utilizadas por cáncer, que pueden tener un papel muy determinante en los resultados de los diferentes procedimientos. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis en el cual pueden observar el impacto pronóstico del cáncer en pacientes con síndromes coronarios agudos o con intervencionismo coronario percutáneo. En la parte superior pueden ver mortalidad cardíaca durante la hospitalización y pueden observar cómo la mortalidad cardíaca o el cáncer de alguna manera penaliza el incremento de la mortalidad cardíaca en comparación a pacientes que con la misma sintomatología o los mismos procedimientos no tenían cáncer. Algo similar ocurre con las tasas de sangrado. Las tasas de sangrado durante la hospitalización están marcadamente aumentadas y penalizan a los pacientes con cáncer y, lógicamente, disminuyen o están favorecidas con menores tasas en los pacientes sin cáncer. Pero un aspecto también muy relevante es el impacto pronóstico a largo plazo de estos escenarios en pacientes con cáncer. Estos son datos de la mortalidad cardíaca a largo plazo y de nuevo pueden ver cómo la presencia de cáncer condiciona un impacto pronóstico desfavorable, de manera que el pronóstico es mucho más favorable en los pacientes con cáncer, en los pacientes sin cáncer, penalizando el cáncer, la evolución de los pacientes incluso en relación a la mortalidad cardíaca durante el seguimiento.
El escenario cambia discretamente cuando analizamos pacientes con cáncer que presentan un infarto agudo de miocardio y infarto agudo de miocardio que se ha tratado con angioplastia primaria. Estos son datos de una serie en los cuales analizan pacientes con cáncer y sin cáncer, pero que presentaron infarto agudo de miocardio y fueron tratados con angioplastia primaria. Cuando analizamos las curvas de mortalidad, podemos ver cómo en relación a la mortalidad cardíaca no hay diferencia en la evolución en pacientes con infarto agudo de miocardio tratados con angioplastia primaria, independientemente de si tenían cáncer o no, mortalidad cardíaca. Sin embargo, en la mortalidad no cardíaca está claramente penalizada en los pacientes por cáncer. Lógicamente, la mortalidad durante el seguimiento estaba condicionada por la evolución de la neoplasia. ¿Cuál es el efecto de la radiación sobre las arterias coronarias y cuál es el comportamiento cuando estas lesiones son tratadas con intervencionismo percutáneo? Estos son datos de mortalidad a muy largo plazo, pueden ver, a muy largo plazo, en pacientes con enfermedad coronaria que se asoció a la radioterapia y que fueron tratados con intervencionismo. Cuando analizamos mortalidad de todas las causas a la izquierda y mortalidad cardiovascular a la derecha, pueden ver cómo los pacientes que habían sido sometidos a radiación muestran una evolución significativamente más desfavorable en comparación al grupo control. La mortalidad estaba marcadamente aumentada en aquellos pacientes que habían recibido radiación externa. Cuando intentamos analizar qué factores son predictivos de esta evolución en estos grupos de pacientes, podemos observar que la extensión de la enfermedad coronaria en aquellos pacientes que han sido irradiados tiene un impacto pronóstico claramente desfavorable. Aquellos pacientes irradiados con Synthes score más alto, que indica mayor extensión de la enfermedad coronaria, son los que tienen peor pronóstico, pero posteriormente les sigue en pronóstico los pacientes que siendo irradiados tienen menos o que irradiados tienen menos evolución de la enfermedad coronaria, es decir que la radiación, la radioterapia o la enfermedad coronaria asociada a la radioterapia sigue teniendo un impacto marcadamente desfavorable en comparación a grupos control, también independientemente un poco de la extensión de la enfermedad coronaria. Finalmente, el tipo de tratamiento puede impactar en el pronóstico. Volvemos a repetir, son seguimientos muy largos, datos de la mortalidad, y aquí vemos los pacientes irradiados que fueron tratados únicamente con angioplastia con balón o con stent metálicos convencionales. La mortalidad está marcadamente aumentada en comparación a aquellos pacientes que recibieron stents farmacoactivos, aspecto que es realmente importante de remarcar. ¿Cuál es el impacto de realizar el intervencionismo después de la radiación o antes de la radiación? Son datos de seguimiento más corto, pero podemos ver que aquellos pacientes que se irradian posintervencionismo, la mortalidad cardíaca es similar, es datos de intervencionismo, la mortalidad cardíaca es similar, sin embargo la mortalidad no cardíaca está de alguna manera condicionada por el cáncer. En pacientes que han recibido la radiación previamente y en teoría la evolución del cáncer no va a condicionar posiblemente el pronóstico, teniendo en cuenta que el intervencionismo se va a realizar posteriormente, ni la supervivencia cardíaca ni la supervivencia general parecen estar condicionadas, aunque las tasas de seguimiento son realmente reducidas. Si nos trasladamos a otros escenarios del intervencionismo, en este caso intervencionismo estructural, podemos ver que en este estudio en el que se evaluó cuál era la supervivencia a largo plazo, al menos a medio plazo, en pacientes con y sin cáncer que fueron sometidos a implantación de válvulas aórticas percutáneas, pueden ver cómo la supervivencia en pacientes con cáncer y sin cáncer fue prácticamente similar, si bien aquellos pacientes con metástasis son los pacientes en los que su pronóstico quedó condicionado, determinado, pero principalmente fue por la evolución del cáncer. No realmente el cáncer podía tener, fuera de su evolución, digamos, maligna, un impacto sobre los resultados del procedimiento. Esta diapositiva intenta resumir un estudio en el cual se evaluó el tratamiento de derrame pericárdico secundario al cáncer por procedimiento percutáneo o por crecimiento quirúrgico, tanto en la supervivencia de acuerdo con la estrategia seguida como en la supervivencia libre de recurrencia
del derrame pericárdico secundario a la neoplasia, podemos ver cómo las curvas de supervivencia y las curvas de recurrencia de recurrencia del derrame fueron prácticamente similares, independientemente de si los pacientes habían sido tratados con una pericardiocesis percutánea o los pacientes habían sido sometidos a cirugía, tanto en la supervivencia como en la recurrencia del derrame. En conclusión, y esta va a ser la última diapositiva, intenta mostrar la relación que hay entre cáncer, enfermedad coronaria y revascularización percutánea. Sabemos de que en ambas entidades existen una serie de factores de riesgo comunes: tabaquismo, obesidad, diabetes, hipertensión, hiperlipidemia. En los pacientes con cáncer existe un riesgo de sangrado marcadamente elevado por la trombocitopenia, por la disfunción de las plaquetas, por la coagulopatía asociada. Por otra parte, en los pacientes con cáncer, debido al estado inflamatorio crónico, a que en algunos casos, como consecuencia de los tratamientos, se producen diferentes grados de disfunción ventricular o como consecuencia de la radiación, existe un riesgo incrementado de trombosis de Sten o de restenosis intra-Sten. Por tanto, debe intentar uno, desde el punto de vista de tratamiento, buscar un equilibrio en relación al tratamiento antiplaquetario. Debe administrarse un doble tratamiento antiplaquetario posimplantación de Sten, pero debe intentarse reducir lo máximo posible por este riesgo de sangrado asociado a los pacientes. Hay datos de diferentes estudios que apoyan lógicamente estos regímenes cortos de doble tratamiento antiplaquetario. Finalmente, en el momento de que decidamos la revascularización percutánea, la implantación de stents farmacoactivos debe ser considerada como mandatoria por el impacto pronóstico favorable que tienen en comparación a la implantación de los stents metálicos convencionales. Y muchas gracias por su atención.